Bueno, en este video vamos a resolver el simulacro de examen que está a disposición de ustedes en el campus. La idea sería que ustedes previamente hayan intentado resolver ese simulacro de examen por las suyas, de manera tal que esto les sirva para verificar si hicieron las cosas bien o no, o ver cómo hacer lo que no pudieron comprender. Pero sería un poco tonto que vean este video sin haber intentado previamente resolverlo. Es decir, que si ustedes en este momento que están viendo el video se encuentran en esa situación, es decir, no intentaron resolver este examen, yo les sugeriría que pausen el video, se den por lo menos un par de horas para tratar de resolverlo y después vuelvan. Este es el primer problema. Dice así: el costo marginal de una empresa es C' de Q igual a Q cuadrado. El producto se vende a 8.100 pesos. Muy bien. Siempre que tengo una función marginal, ya sea costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal, en economía, más allá del significado que tiene desde el punto de vista de la función en sí, en economía representa matemáticamente la derivada de la función costo. Es decir, el costo marginal es la derivada de la función costo. Vamos a escribir acá esto. Si yo tengo la función costo, bueno, costo de Q, vamos a usar lo que ahí figura. Puede ser también costo de X, costo de Q. Si yo aplico la derivada, si aplico la derivada, obtengo C' de Q. ¿Sí? Y en cambio, si yo tengo C' de Q y resuelvo la integral, obtengo C de Q. Es decir, en este caso, como tenemos el costo marginal, la función C de Q, que es la que yo tengo que obtener, es la integral de C' de Q diferencial de Q. Es una integral indefinida, ¿sí? De manera tal que cuando yo integro una integral indefinida como esta, es decir, tengo la integral de Q cuadrado, ¿sí? La integral de Q cuadrado es Q cubo sobre 3, pero como es una integral indefinida, tengo que siempre agregar más una constante. ¿Por qué? Y porque cuando estamos integrando, estamos obteniendo una función, en este caso la función costo, cuya derivada, la derivada de lo que obtengo, me tiene que dar Q cuadrado. Entonces, lo que obtenemos es que efectivamente acá tengo que tener un tercio Q cubo, pero ya podría tener un tercio Q cubo más 100, un tercio Q cubo más 1000, un tercio Q cubo más 5548, que cuando lo derive siempre me va a dar Q cuadrado. Entonces me queda esa constante de integración en forma indefinida. Cuando trabajamos con la función costo, es mejor, en vez de usar la letra C para esa constante de integración, usar la letra K, porque de esa manera no nos confundimos la función C con la constante de integración C. Muy bien. Entonces, obtuvimos que la función costo es un tercio de Q cubo más una cierta constante que no conocemos, que en realidad sería el costo fijo. Esta constante, perdón, otra vez me equivoqué, la constante dijimos que la vamos a llamar K, sería el costo fijo. Lo que pasa es que no nos dan el costo fijo. ¿Tá? Ahora, por otra parte, me informan, ahí en la parte A, que el costo de producir 30 unidades es 89.000. Entonces, el costo de producir 30 unidades es
89.000. ¿Qué significa eso? Significa que si en la función costo reemplazo 30, me tiene que dar 89.000. Si nuestra función costo, habíamos llegado a la conclusión de que era 1/3 q al cubo más k, la función costo en 30, que nos tiene que dar 89.000, es 1/3 por 30 al cubo más k, y eso sabemos que nos tiene que dar 89.000. Entonces, eso nos da 1/3, 30 al cubo es 27.000, más k, que nos tiene que dar 89.000, y por lo tanto, 1/3 de 27.000 es 9.000, más k nos tiene que dar 89.000. Eso significa que la constante de integración es 89.000 menos 9.000, o sea, 80.000. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión que nuestra función costo que estábamos tratando de obtener, la función costo, es 1/3 de q cubo más 80.000. Esa función cumple con las dos condiciones que nos dieron de dato. La primera es que si reemplazamos 30, nos da 89.000. O sea que el costo de 30, hago la cuenta, me da 89.000. Y la segunda es que el costo marginal, es si yo derivo esa función, si yo derivo esta función, 80.000 es una constante, su derivada es 0, y la derivada de 1/3 q cubo me va a dar q cuadrado. Muy bien, ¿qué es lo que nos piden? Fíjense qué interesante, que yo ni siquiera me puse a pensar qué era lo que me pedían, porque esto es obviamente lo que tengo que hacer. Si yo tengo la función costo marginal, tengo que hacer la función costo, y eso, todo ese proceso que hice hasta ahora, era lo que tenía que hacer más allá de lo que me pregunten. Bueno, ¿qué me pide? Me pide la función beneficio. ¿Cómo relacionamos la función costo con la función beneficio? Bueno, nosotros sabemos que la función, vamos a poner acá, me pide la función beneficio. Bueno, entonces nosotros sabemos que la función beneficio es la función ingreso menos la función costo. La función en costo es la que acabamos de hallar, nos faltaría tener la función ingreso. ¿Qué otro dato me daba el enunciado? Vamos a volver a leerlo. Dice, el costo marginal de una empresa es C' de Q igual a Q cuadrado, y nos informaban que el producto se vende a 8.100 pesos. ¿Sí? Siempre que tenemos un precio fijo, que el precio es un valor fijo, entonces vamos a, acá en un costadito, estudiar la situación para la función ingreso que tenemos en este caso. Como el precio nos dicen que es 8.100 fijo, entonces el ingreso, que es el precio por la cantidad, si el precio es fijo, el ingreso va a ser 8.100 por Q. ¿Sí? Insisto lo del precio fijo porque en algunas otras oportunidades el precio y la cantidad, ¿sí? Depende del tipo de análisis que estemos haciendo, pueden estar relacionados. En algún otro problema hemos visto eso. Entonces no me queda una función así sencilla como esta. Muy bien. Entonces ahí tenemos las dos funciones, la función ingreso y la función costo. Entonces, con la expresión que conocemos, podemos obtener la función beneficio. Hay que recordar que tengo que poner un paréntesis ahí, ¿no? Porque el menos afecta a todos esos términos, entonces nos queda menos 1/3 Q cubo menos 8.000. Y ordenando un poco, entonces la función beneficio nos queda menos 1/3 Q cubo más 8.100 Q menos 8.000.
Muy bien. Todo mal porque no era 8.000, era 80.000. Esperen que lo corrijo esto. Esto era 80.000. O sea que me falta acá, me faltaba un 0, ¿no? 80.000 era. Acá también es 80.000 y acá también es 80.000. ¿Eh? Una cosa importante siempre es que la ordenada del origen de la función beneficio es siempre negativa, porque si no vendo nada, no solamente no voy a ganar plata, sino que voy a perder plata. ¿Y qué plata voy a perder? Voy a perder siempre los costos fijos. ¿Sí? Si en un mes tengo 80.000 de costos fijos y no vendí nada, ¿sí? Entonces pongo Q igual a 0 y me queda de beneficio menos 80.000. ¿Por qué? Porque tuve que pagar 80.000 pesos. Perdí 80.000 pesos y no me ingresó nada de dinero. Muy bien. Entonces esta es la primera pregunta. Me preguntaban la función beneficio. Aquí tenemos la función beneficio. Muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el beneficio máximo? Bueno, si yo tengo una función que es esta que está acá y quiero hallar el beneficio máximo, tengo que derivar. ¿Sí? Me piden beneficio máximo. Entonces, ¿cómo hago para obtener el máximo de una función? Derivo, igualo a 0, y después chequeo que eso sea un máximo. Entonces, primero vamos a hallar la derivada. La derivada es menos q cuadrado más 8100. Hago que la derivada sea igual a 0. O sea, en este caso me queda menos q cuadrado más 8100 es igual a 0. Fíjense, ustedes que aman la resolvente, la formulita, ¿no? En realidad yo tengo que resolver esa ecuación. Por supuesto, puedo aplicar la resolvente. Si aplico la resolvente, A vale menos 1, B vale 0 y C vale 8100. Sin embargo, yo lo voy a resolver de esta otra forma. Voy a decir que Q cuadrado es 8100 y por lo tanto Q va a ser la raíz cuadrada de 8100, ¿sí? Y si bien eso tiene dos posibles valores, porque es Q igual a 90 y Q igual a menos 90, ¿sí? Las cantidades no pueden ser negativas, por lo tanto, no tiene sentido, en el contexto del problema, esta solución matemática. No tiene sentido. No tiene sentido en el contexto del problema. ¿Por qué? Y porque Q tiene que ser mayor o igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿ese es el beneficio máximo? No. Ese es, en todo caso, ahora vamos a chequear si es un máximo o no, pero eso en todo caso sería la cantidad, ¿sí?, en la cual se obtiene el beneficio máximo. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿O cómo hacemos para obtener el beneficio máximo? Y tenemos que reemplazar la función, el Q igual a 90, ¿no? Tenemos que reemplazar Q igual a 90 acá, ¿no? Y entonces obtener cuál es el beneficio de 90. El beneficio de 90 es menos un tercio por 90 al cubo más 8100 por 90 menos 80.000. Esto sería menos un tercio por 81.000. Aquí tenemos que hacer 8100 por 90. 8100 por 90 es 729.000. ¿Sí?
menos un tercio por 81.000 es menos 27.000. Y entonces nos queda como resultado de esa cuenta 622.000. Entonces, ese sería el beneficio máximo, ¿sí? Beneficio de 622.000 pesos, ¿sí? Y habría que chequear que ese es un beneficio máximo. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso, como uno solo de los puntos tenía sentido, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que vamos a hacer rápidamente acá un gráfico de esa función con algunos puntos característicos que acabamos de obtener. Esta es la función beneficio. Fíjense que la ordenada del origen es menos 80.000. Es decir, la función beneficio arranca de menos 80.000. ¿Por qué digo arranca? Y porque para los valores negativos, como dijimos antes, no está definida. ¿Sí? Y en algún momento, en 90, supongamos que esto es 90, vale, no sé, 622.000. Ese punto que está ahí es 90, 622.000. ¿Sí? Entonces, obviamente, tenemos ahí una función que es una función polinómica, que es una curva continua, sale de acá y pasa por acá. Uno, en principio, tiene toda la lógica de pensar que eso es un máximo. ¿Cómo uno lo debiera hacer? Me he quedado sin lugar porque en la tercera hoja ya tengo el segundo problema. Me hubiera gustado tener un poco más de lugar para poder hacerlo. Bueno, uno podría usar o bien el criterio de la derivada segunda, si en algún curso lo vieron. A algunos profesores les gusta dar ese criterio para determinar si la función ahí es un máximo o es un mínimo, o si no la tabla, que es la que está propuesta en los videos de la materia, ¿sí? Nosotros tendríamos que ir en los intervalos 0,90, ¿no? Después en 90, y después de 90 en adelante. Entonces, acá la función tiene que ser creciente, acá la función tiene que ser decreciente, ¿sí? Y en 90 vale 622.000, ¿sí? No estoy explicando esto con detalle, los remito a que vean los videos donde se estudian los máximos y los mínimos, ¿está bien? Uno tendría que analizar la derivada, en 90 la derivada vale 0, y en cualquier punto entre 0 y 90 la derivada va a ser positiva, ¿sí? La derivada de la función beneficio, esta que tenemos acá. Fíjense, en 0, por ejemplo, la derivada, acá tenemos la derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan que para obtener el beneficio máximo lo primero que hicimos fue derivar? Entonces acá tenemos la derivada, fíjense que en 0 la derivada vale 8100, o sea, un número positivo. Si es un número positivo, quiere decir que la función está creciendo. ¿Eh? Y si acá reemplazamos, si en Q ponemos un valor mayor que 90, y si ponemos un valor mayor que 90 nos va a dar negativo, y eso significa que por, digamos, después de 90 o delante de 90, la función empieza a ser decreciente. Si la función era creciente antes de 90 y decreciente después de 90, eso significa que 622.000 es el máximo de la función, es decir, el máximo es 90, 622.000. Y la respuesta al problema sería, el beneficio máximo es de 622.000 pesos. Voy a chequear que esa es la pregunta que nos hacían. Hay un video muy interesante que es las 3 lecturas. Esta sería la tercera lectura, donde yo chequeo que hice todo lo que me pedían y que estoy contestando correctamente. ¿Cuál es el beneficio máximo? Me preguntan. El beneficio máximo es de 622.000 pesos, no de 90. 90 es la cantidad a la cual se produce el beneficio máximo.
Pero la respuesta a la pregunta esa que me están haciendo es, el beneficio máximo es de 622.000 pesos. Muy bien. Vamos al siguiente problema. Me dicen que una población de bacterias crece a un ritmo vertiginoso, ya que se triplica cada 2 horas. Inicialmente había 2.640 bacterias. Muy bien. Ahora vienen las preguntas. ¿Cuántas bacterias habrá en esta población al cabo de 11 horas? Si la medición comenzó a las 8 de la mañana, ¿en qué momento del día había aproximadamente 10 millones de bacterias? Muy bien. Lo primero que me gustaría decir es que al cabo de esta lectura debiera ser obvio qué tipo de problema es este, dónde lo ubico dentro del temario de la materia que hemos visto. Estas funciones que se duplican, se triplican, o en general se multiplican por un número cada cierto tiempo, son las funciones que hemos estudiado exponenciales. Entonces, una vez que me doy cuenta que esto es una función exponencial, se modeliza con una función exponencial, entonces yo ya sé que la función, llamémosle i, es igual a por b a la x. Tengo que saber que a es el valor inicial. Y en este caso me dicen que inicialmente había 2.640 bacterias. Por lo tanto, yo ya sé que I es 2.640 por B a la X. Y acá tengo dos formas de encararlo. Una forma de encararlo es ayudándome con una tabla de valores. Yo sé que en X igual a 0, sé que tengo 2.640 bacterias. ¿Tá? Vamos a poner que X es el tiempo en horas. Esto es muy importante en este tipo de problemas, tratar de que quede bien claro cuáles son las variables que están en juego. X es el tiempo en horas y Y es la cantidad de bacterias. Y es la cantidad de bacterias. Entonces, como a mí me dicen que se triplican cada 2 horas, yo puedo poner acá un 2, ¿no? Y hacer la cuenta. Es decir, tengo que hacer 2.640 por 3, porque dice que se triplica. Me da 7.920. Y así podría seguir. En 4, o sea, 2 horas después, se tiene que volver a triplicar, es decir, tengo que hacer 7.920 por 3. Eso me da 23.760. Y así puedo seguir todo lo que ustedes quieran. Es decir, cada 2 horas se triplica. Tengo que hacer 23.760 por 3. 71.280. Este es el crecimiento exponencial, en el cual, lamentablemente, a la fecha de hoy, ¿qué día es hoy? Martes 27 de agosto, de julio, perdón, justamente la cuarentena ya nos tiene mal, todavía tenemos un crecimiento exponencial en la cantidad de infectados de coronavirus en el país, lamentablemente. Muy bien, esa tabla la puedo extender todo lo que quieran porque es sencilla la construcción, cada 2 horas se triplica la cantidad. Entonces yo puedo usar cualquiera de esos valores, ¿no? Puedo usar cualquiera de esos valores, puedo usar, por ejemplo, el 2, el x igual a 2, ¿no? Y poner acá, reemplazar, cuando x vale 2, en y tengo que poner 7.920. Y despejar de ahí. Esa sería una manera de hacerlo, ¿no? Vamos a poner una manera.
Vamos a poner entonces acá, 7.920 es igual a 2.640 por b al cuadrado. Entonces tengo que pasar primero 7.920 dividido 2.640, eso es b al cuadrado. Esto me da 3, porque, digamos, ¿por qué me da 3? Y porque de ahí lo sacamos, ¿no? Lo sacamos multiplicando por 3, ¿no? Multiplicamos por 3, justamente es lo que caracteriza una función exponencial. Entonces, cuando hago 7.920 y 2.240, obviamente me va a dar 3. Y por lo tanto, b es la raíz cuadrada de 3. Pero una forma de escribirlo es pi igual 2.640 por la raíz cuadrada de 3 elevado a la x. La raíz cuadrada de 3 es un número, ¿sí? Si yo lo hago en la calculadora, ¿no? Y hago la calculadora raíz cuadrada de 3, ¿qué inconveniente tiene? Bueno, tiene el inconveniente de que pierdo un poco de precisión, porque en realidad, si yo hago en la calculadora la raíz cuadrada de 3, que me da 1,732, digamos, por decir una cosa, eso es una aproximación. Los números irracionales tienen infinitos decimales. Entonces, no estaría mal. Por ejemplo, acá yo veo que me da, la raíz cuadrada de 3 me da, me da 1,73205. Entonces, pues sin más, sí, le voy a poner 1,732, ¿no? En forma aproximada, 1,732, y a partir de ahí escribo la función 2640 por 1,732 elevado a la x. El inconveniente que tiene es que esos pequeños errores, cuando x crece justamente como es una función exponencial, los errores también crecen exponencialmente, con lo cual hay que tener cuidado, ¿sí? Y quizá es mejor dejar expresado raíz cuadrada de 3. Pero hay otra forma de hacer este problema. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es saber, comprender que si a mí me dicen que se triplica cada 2 horas, yo no tenía que haber hecho ni la tabla, ni el despeje, simplemente yo sé que tengo el valor inicial, que es 2640, como se triplica, acá sé que la base es 3, pero acá como se triplica cada 2 horas, tengo que poner elevado a la x sobre 2. Entonces ahora hay una cuestión interesante. Alguien puede decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuál es el resultado correcto? ¿Este que estoy recuadrando o el que habíamos hecho antes? Bueno, la respuesta no es tan misteriosa. La respuesta es que es lo mismo. Una cosa es la misma que la otra, ¿sí? Ustedes pueden chequearlo. Pueden poner, por ejemplo, 2, ¿no? Entonces acá me queda 2 dividido 2 me da 1. 3 a la 1, 3. Y 2640 por 3 me da 7920. O sea, esta me da perfecto. Y acá, si ustedes hacen entre paréntesis raíz de 3 y lo elevan al cuadrado, porque x vale 2, ¿sí? Hacen entre paréntesis raíz de 3 al cuadrado y al resultado, así como está, lo multiplican por 2640, también le va a dar en forma exacta 7920. Si ustedes hacen 1,732 al cuadrado y lo multiplican por 2640, bueno, les va a dar casi 7920. Pueden hacerlo de las dos formas y chequear y comparar para convencerse, y ustedes decidirán después si es un error grande o no. En este caso, para estos valores pequeños de x, el error va a ser muy pequeño. Pero si usáramos valores de x más grandes, 20, 40, 50, 100, 1000, ese error empieza a ser muy significativo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, vamos ahora a las preguntas que nos hacen. La primera pregunta es: ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 11 horas? Bueno, eso es muy fácil. Lo que tengo que hacer es poner en x 11 horas. Lo puedo hacer en cualquiera de las dos formas. Es decir, puedo hacer eh, 2640 por 3
elevado a la 11 sobre 2, o, si no, es lo mismo, me tiene que dar lo mismo, 2640 por raíz de 3 a la 11. ¿Sí? Cualquiera de estas dos cuentas me tiene que dar exactamente igual. Si en vez de raíz de 3 pongo 1,732, y bueno, ahí va a haber una pequeña diferencia. Yo lo voy a hacer con el valor exacto. Otra cuestión es que las bacterias se cuentan de a una, no puede haber media bacteria, ¿no? Con lo cual, aún contando todos los decimales, tendríamos que responder, si no me equivoqué acá en la cuenta con estos números, ahora después ustedes lo chequean bien, a mí me da que más o menos hay 1.145.000, perdón, no, lo copié mal. 1.111.000 1.111.145 bacterias. Voy a chequearlo de la otra forma. Así nos quedamos tranquilos. Es decir, ahora voy a hacer 3, lo voy a elevar a la 11 medios, o sea, a la 5,5. Y ese resultado lo multiplico por 2.640. Sí, efectivamente, 1.111.145 bacterias. ¿Está bien? La segunda pregunta es, si la medición comenzó a las 8 de la mañana, ¿en qué momento del día había aproximadamente 10 millones de bacterias? Bueno, este asunto de la hora, lo mismo cuando a veces se toma un año de referencia, por ejemplo, a partir de 1960 se cuenta, qué sé yo, como que 1960 es el año inicial, bueno, ustedes muchas veces se confunden. No les bola a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana es cuando está igual a cero, es donde comienza la medición. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuándo había 10 millones de bacterias? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que fijarme en la función cuando hay 10 millones de bacterias, eso es lo que me preguntan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, en la función que me dieron, tengo que poner en i, o sea, yo sé que i es 2640 por 3 elevado a la x sobre 2. Supónganse que usamos esa, para ver el despeje, que sería un poquitín más complicado. Podemos hacerlo con la otra también, ¿sí? Ustedes eligen. Entonces voy a poner en i 10 millones de bacterias. Y tengo que despejar X. Entonces, primero tengo que pasar 10 millones de bacterias, pasa dividiendo 2.640. Lo que tengo que tener mucho cuidado es que del otro lado tengo 3 elevado a la X sobre 2. Bueno, 10 millones de bacterias dividido 2.640 me da 3.787,87 periódicos. Ya que nos dio periódico, vamos a ponerlo.
Muy bien. Y eso es 3 elevado a la x sobre 2. Muy bien. Más allá de que acá tengamos x sobre 2, cuando tenemos que despejar en esta situación, tenemos que aplicar logaritmo, ¿sí? Por lo tanto, el exponente, lo de arriba, en este caso es x sobre 2, es lo que quiero despejar, va a ser el logaritmo de 3787,87 periódico dividido el logaritmo de la base. Es decir, con esta formulita, digamos así, lo que hago es poder usar la calculadora para usar los logaritmos decimales. Entonces tenemos que hacer logaritmo de 3787,87878787, vamos a ponerlo así, dividido logaritmo de 3. Muy bien, eso nos da 7,5 prácticamente. 7,5. ¿Está bien? ¿7,5 qué? Bueno, primero terminemos de despejar x. Si x sobre 2, si x sobre 2 es 7,5, x va a ser 7,5 por 2. O sea que x va a ser 15. ¿Y qué era x? X era el tiempo en horas. O sea, x es 15 horas. ¿Está bien? Y entonces, si la medición comenzó, ¿a qué hora era que había comenzado? A las 8 de la mañana. Si la medición comenzó a las 8 de la mañana, bien, 15 horas después, ¿sí? 15 horas después, hay 10 millones de bacterias, ¿sí? ¿Cuánto es 15 horas después de las 8 de la mañana? Y 15 y 8 son 23, o sea, a las 23 horas, o sea, 11 de la noche. ¿Está bien? Tanto el problema anterior como este, por supuesto, siempre está muy bueno chequearlos con el GeoGebra. ¿Sí? Siguiente problema. Dice, f de x es una función cuadrática con raíces en x igual a 1 y x igual a 5, cuyo gráfico pasa por el punto 0, 5. G de x es una función lineal con... Bueno, entonces tenemos dos funciones. F de x es una función cuadrática, G de x es una función lineal. ¿Sí? Y me piden el área encerrada entre estas funciones. Bien. Yo ya sé que si a mí me piden el área encerrada entre estas funciones y no me dan el gráfico, tengo que hacer el gráfico. Lo primero que tengo que hacer es el gráfico. Entonces, aunque todavía no tengamos las funciones, vamos a ir tratando de poner los datos en un gráfico, porque eso además nos va a permitir ir pensando, ir razonando. Por ejemplo, la función lineal. La función lineal es muy fácil. Fíjense, dice ordenada el origen 5 y pendiente 2. Vamos a suponer que acá vamos de 2 en 2. Voy a poner 2, 4, 6, 8, 10, 12. Para acá nos vamos a ir de 1 en 1. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces, ¿dónde está 5? Bueno, 5 está acá. 5, esa es la rana del origen. Y como tiene pendiente 2, yo sé que avanza 1 y sube 2. O sea que acá tengo otro punto. Y avanza 1 y sube 2. Acá tengo otro punto. Esa sería la función lineal. ¿Sí? Yo lo voy a ir
dibujando. Esa es la función lineal. Ahora la vamos a tratar de encontrar la función en su forma, su expresión, la expresión de la función. Muy bien. Vamos a la función cuadrática. La función cuadrática me dicen que tiene raíces en 1 y en 5, o sea, las raíces serían los puntos donde corta al eje X, donde la función vale 0, y pasa por el punto 0,5, o sea que pasa por acá también. Entonces, si la función pasa por acá, y por acá y por acá, fíjense que si tiene raíces 1 y 5, en la mitad, en 3, está el eje de simetría, porque es una parábola. Esta es una función cuadrática. ¿Está bien? Con lo cual, obviamente, la función va a tener que venir por acá, ¿sí? Va a tener por acá en algún lugar el vértice, que ahora vemos si nos conviene hallarlo o no. Va a pasar por 5, después va a subir, y en algún momento, que no sabemos bien cuál es, se va a cruzar con la función roja. ¿Sí? Me piden el área encerrada. Fíjense que el área encerrada va a ser todo esto que está acá. ¿Está? Hasta donde se vuelvan a cruzar, que no está del todo claro ahí. Tendría que hacer el gráfico un poco más grande. Este primer gráfico fue para ayudarme a pensar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero voy a empezar con la función lineal, que es la más fácil de todas. Ojo que es g de x, ¿sí? Función lineal dice que es g de x. ¿Sí? Esta es la roja. La roja es g de x. Y la verde, en cambio, es f de x. Muy bien. Entonces, la función lineal. La función lineal sabemos que y es igual a m por x más b. Y me dicen que tiene pendiente 2 y ordenada de origen 5. O sea que ni siquiera tengo que hacer nada. Ya me la dieron servida, porque me dieron la ordenada del origen y la pendiente. Muy bien. Ahí tenemos la fórmula. Podemos chequear lo que estuvimos razonando gráficamente, ¿sí? Es decir, podríamos hacernos una tabla también, si quieren, pero fácil. Si ponemos 0, nos da 5, que es este punto. Si ponemos 1, 2 por 1, 2, más 5, 7, que es este punto, y así. Si ponemos 2, 2 por 2, 4, más 5, 9, que es este punto. Podríamos hacer la tabla para chequear que el gráfico, la tabla y la expresión de la función coinciden, ¿sí? Siempre recuerden que están los 4 aspectos, el gráfico, la tabla, la función. Fíjense, en el problema anterior, por ejemplo, nosotros acá también teníamos, en el problema anterior, teníamos la tabla, la función, ¿sí? Y en este caso el gráfico no llegamos a hacerlo, ¿sí? Y en este caso sí hay un contexto del problema. Todo eso tiene que coincidir, tiene que coincidir. Por ejemplo, que inicialmente hay 2.640 bacterias, etcétera, etcétera. Siempre conviene chequear los distintos aspectos del problema. Repito, en este caso tenemos 3, porque no hay contexto puramente matemático. Los 3 contextos serían la función, la tabla y el gráfico. Muy bien, vamos a la función cuadrática, que es la que es un poquitín más difícil. La función cuadrática, que es f de x. Entonces, ¿cómo tengo que razonar? Como a mí me dicen que la función cuadrática tiene raíces en 1 y en 5, tengo que usar la forma factorizada. Si tengo las raíces de dato, ¿sí? Significa que la función que tengo que usar, o la forma de la función, mejor dicho, que tengo que usar, es a por x menos x1 por x menos x2, porque es la que, justamente, donde se ven las raíces. Y si las raíces son 1 y 5, entonces esto será x menos 1 y x menos 5. ¿Está bien? ¿Cómo saco el valor de a? Bueno, con el otro dato que me dieron. Me dijeron que pasa por el punto 0,5. Pasa por 0,5. Quiere decir que acá en f de x pongo 5 y en x pongo 0. Y ahí tengo que poder sacar a. 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 5 es menos 5.
Menos 1 por menos 5 es 5. Y entonces A es 5 dividido 5, o sea que A vale 1. Con lo cual, mi función f de x es 1, que podría, por supuesto, no ponerlo, por x menos 1 por x menos 5. Y como voy a tener que hacer una integral, hago despacito la distributiva, yo voy a poner directamente el resultado, x cuadrado menos 6x más 5. Pero ustedes tienen que hacer la distributiva y llegar a este resultado. Muy bien. Entonces ahí tenemos la función cuadrática. Entonces tenemos que hacer ahora el área encerrada. Entonces, ¿qué otro inconveniente tenemos? Ahora tenemos que fijarnos cuál es el techo y cuál es el piso. Si hemos hecho este gráfico, es obvio que el techo es la función g de x, el rojo, es el techo de la casita. Y el piso es el verde. ¿Está bien? O sea que el techo es la función g de x, que es la función lineal. Esta es g de x. Entonces x más 5. Ese es el techo. Y el piso es la función cuadrática. Hacemos que va a ser el techo menos el piso. Tenemos que fijarnos cuáles son los dos límites de integración. El límite inferior, el límite izquierdo, digamos así, es muy sencillo, porque ¿dónde empieza el área? El área empieza acá, en 0, en x igual a 0. Pero el límite superior no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces uno de pronto podría tratar de hacer un gráfico mejor para ver si gráficamente se da cuenta dónde se vuelven a cruzar, pero en general lo que se hace es igualar. ¿Sí? Igualo para ver, para encontrar dónde se cruzan la recta y la parábola. Fíjense que uno de los puntos donde se cruzan ya lo tenemos, porque es 0, pero el otro no. Entonces, igualo las dos funciones. Fíjense, ¿ven? El primer punto donde se cruzan, ahí es en 0. Entonces, f de x es x cuadrado menos 6x más 5. X cuadrado menos 6x más 5. Y del otro lado es la función lineal que teníamos, que era 2x más 5. Entonces, 2x más 5. Tengo que resolver esto. Como veo que tengo una función cuadrática, voy a pasar todo para el mismo lado. Voy a ponerme x cuadrado menos 6x más 5 menos 2x menos 5. Entonces acá me queda x cuadrado menos 6x menos 2x me queda menos 8x y más 5 menos 5 me queda 0. O sea que no lo pongo. X cuadrado menos 8x es igual a 0. ¿Sí? Ustedes pueden, si quieren, aplicar el resolvente. A vale 1, B vale menos 8, C vale 0. Yo lo voy a hacer sacando factor común x. Y entonces obtengo dos posibilidades. Acá hay una multiplicación. Para que me dé 0 tiene que ser 0 la parte de adelante. O sea, que x es 0, que era la que ya sabíamos. Pero también puede ser que x sea 8. ¿Está bien? Esos serían los dos puntos donde las funciones valen lo mismo. ¿Cómo podemos hacer? Lo podemos verificar. ¿Cómo lo verificamos? Y bueno, lo verificamos. 0 es muy fácil. Si pongo acá 0 me da 5, y si pongo acá 0 me da 5. Ya lo sabíamos, lo teníamos en el gráfico. El tema es 8, ¿no? Si pongo acá 8, tengo que hacer 2 por 8, 16. 16 más 5, 21. Y si pongo acá 8, tengo que hacer 8 por 8, 64. 6 por 8, 48. 64 menos 48 es 27. No, perdón. 64. 8 por 8 es 64. Y 6 por 8, 48. Tengo que hacer 64 menos 48. Eso me da 16. Y 16 y 5, 21. Efectivamente. ¿Sí? O sea, f de 0 es 5 y g de 0 es 5. O sea, está bien. Pero eso ya lo sabíamos. Y f de 8 es 21 y g de 8 es 21. Y entonces
quiere decir que está bien. Perfecto. ¿Sí? Es decir, que acá en el gráfico podríamos, si tuviéramos lugar, ¿no? Podríamos extender el gráfico hasta 8, y en 8 ahí arriba, 8 en X, 21 en Y, se vuelven a cruzar la recta y la parábola. Si tienen lugar, por favor, háganlo ustedes. Entonces, ¿cómo es el área que me están pidiendo? Y bueno, vamos a hacerlo en negro. Y el área va a ser la integral entre el límite inferior, que es 0, y el límite superior, que es 8, del piso menos el techo. Resulta que el techo, perdón, disculpen, del techo menos el piso, ¿sí? Resulta que el techo es la función lineal, g de x, y el piso es la parábola, f de x. Es decir, que tenemos que hacer la integral entre 0 y 8 de 2x más 5, que es la lineal, y acá no hay que olvidarse de poner el paréntesis, ¿no? La parábola, que es x cuadrado menos 6x más 5. O sea, antes de empezar a hacer cuentas, vamos a sacar el paréntesis para no hacernos líos, ¿sí? 2x más 5 menos x cuadrado más 6x menos 5. Entonces, en definitiva, nos quedó la integral entre 0 y 8 de menos x cuadrado, 2x más 6x son 8x, y después tenemos más 5 menos 5, 0. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda esta integral? Bueno, nos queda menos x cubo sobre 3 más 8x cuadrado sobre 2. Sobre 2, perdón. Y eso entre 0 y 8. En el momento que hago la integral, cambio el tipo de notación, aplico lo que se llama la regla de Barrow, ¿no? Vamos a hacer un último paso para no hacernos lío. Vamos a poner menos 1/3 x cubo, y acá me queda 8 dividido 2, 4, más 4x cuadrado, entre 0 y 8. Entonces tengo que reemplazar primero por 8, voy a hacer menos 1/3 por 8 al cubo, más 4 por 8 al cuadrado, ese es, reemplazo lo que me dio en 8, y después le voy a restar en 0. Lo que pasa es que en 0 lo escribo, nada más para que quede claro, pero obviamente ni voy a hacer la cuenta porque 0 por 0 por 0, 0, ¿no? Todo esto me va a dar 0. ¿Sí? Se va. 0. Muy bien. Entonces tengo que hacer menos 1/3 por 256 más 8 por 8, 16, más 64. ¿Sí? Esto sería equivalente a 256 tercios, menos 256 tercios, perdón, más 256 cuartos, porque 64 por 4 es 256. Perdón, entonces no sé para qué hice esa cuenta porque no me sirve. Para poder comparar, tengo que hacer 64 por 3 para que me quede fácil. 192. A ver, hay algo que está mal acá. No, perdón. Esto no es 64, ya me estaba asustando. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta ahí.
y esto no es 2,56. Vamos de vuelta con la cuenta. Espero que el error no esté antes, porque si no, se nos arruina. Esto por no haberlo hecho antes. Esto nos queda menos 1/3 por 512 más, y esto nos da 256. Esto es menos 512 tercios más, ahora sí, 768 tercios, y esto nos da 256 tercios. Muy bien. Otra vez, con el GeoGebra, ¿sí? Tenemos la hermosa posibilidad de escribir las dos funciones, poner la función integral, ¡ping!, los límites 0 y 8, y nos tira este número directamente, que nos permite, por un lado, tener la tranquilidad de que lo hicimos bien, en el caso de que esté bien, y si cometimos en algún lado un error, poder intentar solucionar. Muy bien. Siguiente problema. Leámoslo. A ver, este evidentemente es del sistema de ecuaciones. Dice, en el gráfico se observan dos rectas. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones se puede corresponder con dicho gráfico? ¿Y cuáles serían las coordenadas del punto de intersección entre las dos rectas? Bien, fíjense que ahí en el gráfico no hay números, no hay valores. ¿Sí? ¿Yo qué puedo razonar? ¿Cómo puedo razonar? Bueno, yo sé que una de las rectas tiene pendiente positiva y que la otra recta tiene pendiente negativa. Después también sé que las dos ordenadas del origen son positivas, una más grande que la otra, la que tiene pendiente negativa tiene una ordenada de origen más grande. Entonces, para verlo bien, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar los sistemas de ecuaciones, y los voy a escribir de manera tal que me quede la y despejada. Este primero es muy fácil porque la y está solita. Entonces me queda que y es menos x más 7, y el otro es y igual a menos 2x más 10. Entonces, este puede ser el sistema de ecuaciones correspondiente a este gráfico que me está mostrando. No. ¿Por qué no? Y porque en este caso las dos rectas tienen pendiente negativa. Entonces ya podemos decir que este no. Porque las dos rectas tienen pendiente negativa, y en el gráfico yo veo que una tiene positiva y la otra negativa. O sea que este no va. Muy bien. Vamos al siguiente. El siguiente dice, x menos y es igual a menos 1, 2x más 2y es igual a 14. Muy bien. ¿Cómo nos queda? Si paso la y para acá y el 1 para el otro lado, me va a quedar que y es x más 1. Y tengo que pasar el 2x para el otro lado, 14 menos 2x, y después dividirlo por 2. Yo lo voy a hacer directamente, por favor, háganlo ustedes con cuidado. Me queda menos x más 7. También podría haber primero dividido toda la ecuación por 2, me hubiera quedado x más y igual a 7, y pasaba el x al otro lado, menos x más 7. Bien, sí puede ser, fíjense. Uno tiene pendiente positiva, el otro tiene pendiente negativa. El que tiene pendiente negativa tiene un ordenador de origen 7. Fíjense, esta recta de pendiente negativa tiene un ordenador de origen 7, y la recta de pendiente positiva tiene un ordenador de origen 1. O sea, sí, evidentemente, puede ser. Este es candidato. Vamos a poner. Da toda la impresión de que es ese. Vamos a ver el tercero. En el tercero tenemos 2x menos 2y igual a menos 2, 2x menos y igual a 2. Yo estos despejes los estoy haciendo directamente para no demorarnos, ¿sí?
ustedes lo tienen que hacer con cuidado, ¿sí? Acá esta de abajo es fácil, paso la y para allá, sumando al otro lado, y el 2 para acá, me queda que y es 2x menos 2. Y acá tengo que tener cuidado, tengo que dividir por 2 primero, o despejar y después pasar dividiendo, lo mismo. La cuestión es que queda que y es x más 1. Entonces, ¿puede ser esta un sistema de ecuaciones correspondiente a ese gráfico? No. ¿Por qué no? Y porque los dos tienen pendiente positiva. No. Porque los dos tienen pendiente positiva. Muy bien. Entonces, evidentemente, este del medio es el candidato, ¿no? O sea, ese es el que se corresponde con el gráfico por las razones que acabamos de expresar, y después me piden cuál es el punto de intersección. Bueno, para llegar al punto de intersección lo que tengo que hacer es resolver el sistema. El sistema me decía que y igual a x más 1 y y igual a menos x más 7, lo que es más cómodo es, ahora que las tengo despejado así, igualo, entonces me queda que x más 1 es igual a menos x más 7, dije 7, escribí cualquier cosa, esperen que borro esto, ese es un 7, entonces termino de despejar, me queda x más x es igual a 7 menos 1, o sea, 2x es igual a 6, o sea que x es igual a 3. Y si x es 3, reemplazo en las dos para chequear que lo estoy haciendo bien. Reemplazo en la primera y me queda 3 más 1, 4, y reemplazo acá y me queda menos 3 más 7, 4, ¿sí? Reemplazo. Y me queda y igual a 3 más 1, 4, y en la otra me queda y igual a menos 3 más 7, 4. O sea que el punto de intersección, que me pedían es 3, 4. ¿Sí? Que en el gráfico tiene toda la sensación de que es algo razonable lo que vamos a hacer. Por supuesto, puedo venir acá y poner en la original, para no hacer lío, poner acá 3 y poner acá 4, ¿no? Fíjense que 3 menos 4 me da menos 1, poner acá 3 y poner acá 4, ¿sí? Fíjense que me da 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 6 y 8, 14. O sea que efectivamente es correcto. Lo que hicimos, ese es el punto de intersección. Muy bien, espero que hayan comprendido. Pueden ver el video cuantas veces quieran para chequear lo que no se entendió.